a nuestra primera ponente de la mañana, que es Marisa Rebolledo. Como siempre, para entrar a presentarla, ella ya lo sabe también, le vamos a hacer la pregunta que al resto de las personas ponentes. Marisa, ¿dónde, cuándo y cómo te encuentras con el feminismo? Bueno, ¿dónde? En la universidad, ¿vale? ¿Cuándo? El año 78, ¿eh? Y cómo, bueno, pues en la universidad ya había, sabéis que en esos años fueron unos años de la transición democrática y fueron unos años de mucha actividad política. Yo estaba vinculada a partidos de izquierda y, bueno, esos partidos de izquierda, pues estábamos vinculados a los movimientos feministas, porque sabéis que el movimiento feminista en sus inicios no fue independiente, sino estaba vinculado a los partidos de izquierda y a ciertos partidos en particular. Entonces ahí fue donde descubrí el feminismo, me atrapó y no me ha soltado hasta ahora. Bien. Y la segunda pregunta tiene que ver con, bueno, con tu trayectoria y por dónde estás transitando en estos momentos. Nos gustaría saber cómo llegáis a los temas de violencia sexual, en concreto con las mujeres mayores. Sí, bueno, yo empecé como feminista, ¿no? Y persona vinculada a los movimientos de barrio, porque yo soy original de un barrio marginal de Cádiz, que es el Cerro del Moro, que es donde nací. Bueno, nací en el casco antiguo, pero me crié en el Cerro del Moro. Y entonces estuve muy vinculada a los movimientos sociales de barrio, ¿no? Y una vez que entré en el feminismo, empecé a trabajar en las asociaciones de mujeres de barrio, intentando llegar el mensaje feminista a esas mujeres. Uno de los primeros sitios donde recalé fue el Centro de Adultos Trille, que muchas lo conoceréis por la larga trayectoria que tiene, ¿no? Y bueno, ahí de alguna manera, no profesionalmente, sino como voluntaria, me empecé a dedicar a la formación y al empoderamiento, que todavía el término no se había acuñado, pero ahora sé que eso era empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y bueno, una vez que terminé mi carrera, empecé como becaria en la universidad. Y se creó por primera vez un aula de la mujer en la Universidad de Cádiz, que la creó Inmaculada Díaz Narbona cuando era vicerrectora de extensión universitaria, ¿no? Y ahí me metí y empecé ya a trabajar coeducación, ¿vale? Porque, bueno, yo estaba destinada en la Escuela de Magisterio de Cádiz, muy relacionada con la educación y con los maestros y las maestras, entonces empecé a trabajar coeducación. Después de muchos años de becaria, pues me tuve que ir porque la plaza nunca salía a concurso y las becarias no cotizábamos ni cobrábamos apenas nada, y decidí meterme en esta aventura de Ágora, que, como sabéis, somos un equipo multidisciplinar de mujeres dedicadas a la formación en género, ¿vale? Y ahí empezamos con la coeducación y lo hemos ido abarcando muchísimos aspectos. Y uno de los primeros que abordamos, bueno, el empoderamiento de mujeres, por supuesto, la violencia de género, la prevención de la violencia de género, y posteriormente, mucho antes de la manada, allá, porque la manada me parece que fue en el 2017, si mal no recuerdo, ¿no? Pues en el 2013 empezamos a trabajar ya nosotras violencia sexual. ¿Y cómo llegamos a trabajar con mujeres mayores? Pues se lo cantaba hace unos minutillos a Teresa. La Junta de Extremadura, con la que yo colaboraba mucho y que me llamaban para muchos proyectos y tal, recibió un dinero europeo para trabajar violencia de género, pero entre las directrices que venía a trabajarlo con mujeres mayores. Entonces me dijeron que presentara un proyecto y tal, y yo les dije, bueno, que yo, mujeres mayores, he trabajado mucho empoderando, violencia de género también, pero ambas cosas no. Entonces, no sé qué queréis de mí porque no soy experta en el tema. Y bueno, me metí a bichear por ahí y es que no había nada publicado, ni en inglés, ni en francés, ni en castellano, no había nada, absolutamente nada. Estoy hablando de 2013, 2014, ¿no? Y bueno, si no hay nada, alguien tendrá que empezar, ¿no? ¿Quién dijo miedo? Y bueno, pues me decidí y hicimos un programa de detección de violencia de género en mujeres mayores, pueblo a pueblo, por todas las mancomunidades de Extremadura, trabajando con colectivos de mujeres mayores, los centros de mayores, las asociaciones donde las mujeres sabéis que son muy mayores. Y bueno, ahí hicimos una labor de detección y luego, ¿qué hacemos con la patata caliente que nos hemos encontrado? Que estaba muy, muy caliente. Bueno, ahora tenemos que ver
cómo actuar y cómo atender esta realidad con la que nos hemos encontrado, y eso no os lo cuento porque está en la ponencia, ¿vale? Bien. Pues Marisa, te dejo aquí con tu público. Bien. ¿De acuerdo? Cuando quieras. Bien, como sabéis, el tema mío es violencia sexual y de género en mujeres mayores. Yo, sobre todo y especialmente en este programa que os hablo de la Junta de Extremadura y en otros programas que he hecho después también en Andalucía, he trabajado violencia de género. Pero claro, cuando trabajas violencia de género, está implícita también la violencia sexual, ¿vale? Porque al fin y al cabo, la violencia sexual que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres también es violencia de género. Y dentro de las relaciones de pareja donde hay violencia de género, la violencia sexual está implícita, ¿no? Entonces, no me he dedicado especialmente a la violencia sexual, pero sí a la de género, y ahí se ha destapado también mucha violencia sexual, ¿vale? Entonces, yo cuando hablo de violencia de género en mujeres mayores, me gusta ponerle el título a la ponencia de invisibles y silenciadas, ¿vale? O silenciadas e invisibles, tanto monta. Porque socialmente provoca mucha alarma los casos de víctimas jóvenes, y los medios le dan mucha difusión. De hecho, es muy frecuente ver imágenes como esa en los medios, ¿no? Una chica joven o una mujer ya que puede tener unos 40 años, pero bueno, que todavía es joven, naturalmente. Yo a los 40 pensaba que no, pero ahora sé que a los 40 sé jóvenes. Lo digo, cuando pasa a los 60, te dices, qué joven era yo a los 40, que los volviera a tener. Bueno, pues esas imágenes que os digo son muy frecuentes, ¿no? Ven en la publicidad, en las denuncias, en los medios de comunicación, ver imágenes de mujeres jóvenes, o sea, se las visibiliza, ¿no? Pero, sin embargo, estas imágenes difícilmente las vemos, hay una que se ha cortado ahí, pero bueno, que son mujeres mayores, ¿vale? Porque son invisibles y por lo tanto lo que no se nombra no existe, y silenciadas, ¿no? Bueno, si vemos esta noticia, ¿vale? Me voy a volver porque desde aquí no veo la pantalla, no me traigo las gafas de lejos. Dice la noticia, el 13% de las víctimas de violencia de género son mujeres mayores de 65 años. ¿Corresponde la foto a una mujer de 65 años? Claro, no había una imagen más acorde, o sea que ni siquiera cuando se las nombra, se las ve, ¿vale? Entonces es muy importante esto de remarcar que son y siguen siendo bastante invisibles, aunque ya llevamos unos años que se la está empezando a nombrar, ¿no? Bueno, entonces, afortunadamente veis ahí, ya vamos viendo otras imágenes. En los 3, 4 últimos años ya se está hablando de violencia de género en mujeres mayores y se encuentran imágenes. Hace unos años yo quería buscar una imagen de mujer mayor relativa a la violencia de género y no encontraba nada en internet, absolutamente nada, ¿vale? Bueno, he puesto aquí también una imagen que se lo estaba diciendo antes Maika, de la guía orientativa para la atención y detención de la violencia de género en mujeres mayores de la Diputación de Jaén, que es la última que yo he hecho, que es de 2021, pero hice otra para la Junta de Extremadura y ambas están en internet, la podéis encontrar, ¿vale? Y esta es una revisión de una anterior de 2017 que actualizamos, bien, por si os interesa el tema. Entonces, la violencia de género y la violencia sexual, indudablemente, no cabe discusión que tienen sus raíces en la desigualdad entre hombres y mujeres. Y es más que probable, probabilísimo, que las mujeres mayores de 60 o de 70, ¿vale?, hayan sido las que mayor violencia han soportado, porque, digamos, si la raíz está en la desigualdad, había mucho más desigualdad en su época que ahora. Por lo tanto, se puede suponer que son las que más violencia han soportado y durante más tiempo, ¿vale? Porque hoy, afortunadamente, hay salida. Pero las mujeres que tienen, por ejemplo, 80 años, vivían en una época en que no había salida. La violencia de género no estaba reconocida como tal, no era delito, no podías poner denuncia, o sea que aguantarse era lo único que les quedaba. Y aguantaban también durante más tiempo porque el peso de la mentalidad sexista en su época era mayor, y además la normalización que había de algunas situaciones de malos tratos en la pareja, ¿vale? Eso de mi marido me pega lo normal, que contaba Miguel Lorente, pues en la época era normal, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver datos, si os parece,
sobre violencia de género. Yo he sacado esto este viernes pasado, el 28 de junio, y si os fijáis, aquí van por edades, ¿vale? Mujeres víctimas de violencia de género con resultado de muerte, ¿vale? Esto está sacado de la página del Ministerio, como sabéis. Bueno, pues las mujeres de menos de 20 años son el 3,9%, que son esa rayita azul oscura y la azul clara de al lado. Y la naranja, ¿vale? Son las mujeres de 18 a 20, o sea que las de menos de 20 años son la azul clara, la azul oscura que está ahí y la naranja, que suponen el 3,9% de las víctimas, ¿vale? Ahora vamos a las mujeres de 21 a 30 años, que son el 19%, que es esta banda color sepia que tenemos ahí. Luego las mujeres de 31 a 40, que están aquí, son el 27,3%. La de 51 a 60 son el 23%, que cogen casi la mitad del quesito, ¿vale? O de la circunferencia. Y las mujeres de 51 a 60, la franja roja, que son el 12%, y las mujeres de 61 a 85, que son las mayores, son la franja rosa y la violeta, ¿vale? Las dos violetas, que suponen el 13%. Que no es una cantidad bastante mayor que las menores. Siempre estamos las jóvenes, la violencia de género en las jóvenes. Bueno, pues en las jóvenes es el 3,9% y en las mayores el 13%. Bueno, si vemos las adolescentes entre 16 y 17 años, que es la franja, las dos franjas azules, es el 1%. Y las mayores de 70 a 84 años, el 5,3%. Y si nos ponemos en las mayores de 85, son el 0,8%, o sea, fijaros que las mayores de 85 es una cantidad similar a los jóvenes y no hay tanto escándalo, teniendo en cuenta que la población mayor de 85 años es mucho menor que la población joven. Y si sumamos estas dos cantidades, es el 6%, mientras que los jóvenes el 1%. Y sin embargo, no causa alarma, no se visibiliza esta realidad. Bien. Si nos vamos a datos oficiales, ¿vale? Esos son los datos desde el 2012 hasta el 2023. El año de mayor repunte es el 2020, que es el 24,4%, y el de menor el 19, que es el 9,1%, pero la media está en 14%. O sea, un 14% con resultados de muerte de mujeres mayores, que es muchísimo más alto que el de población joven. Y yo entiendo población joven de menos de 20 años o menos de 25. Sin embargo, causa alarma la violencia de género entre los jóvenes y no causa alarma la violencia de género en mujeres mayores. Bueno, ahora me voy a estos datos de la macroencuesta de 2019, que es la última que tenemos, ¿no? Si os fijáis, mujeres que han sufrido violencia de alguna pareja a lo largo de la vida. Violencia física y sexual, las menores de 64 años, entre 16 y 64, 16. Las mayores, 8,5. Violencia psicológica, las menores de 64 años, 34,9, las mayores 22. Pero fijaros aquí, de la pareja actual, violencia física y sexual, las de menos de 64 el 2,6 y de las mayores 4,4, casi el doble. Violencia emocional el 8,1 y en las mayores el 10, y violencia económica el 2,5 en las menores de 64 y 5,2 en las mayores. O sea, ¿por qué violencia económica? Porque esas mujeres de esa edad dependían absolutamente y económicamente de sus maridos. Entonces la violencia económica ha sido muy fuerte y ha sido muchas veces parte de la causa del aguante, porque ¿a dónde iban si no tenían medios para sobrevivir? Y fijaros en esta, bueno, fijaros, denuncian la violencia, porque esto es muy importante, luego analizaremos que son las que más sufren o han sufrido, pero las que menos denuncian, por lo tanto son las que menos se ven, porque al final lo que conocemos es la estadística de las que denuncian o la punta del iceberg, que son las que mueren. Pero ¿qué pasa con las que no denuncian o las que no mueren? Esas pues difícilmente las vemos, ¿no? Bueno, denuncia la violencia las mujeres menores de 64 años, 22. Las mujeres mayores, el 17, o sea, denuncian muchos menos. Ayuda, acuden a pedir ayuda formal, el 37,3 de las menores de 64 y el 25 de las mayores. Asistencia a servicios de atención por parejas pasadas, el 28 de las menores de 64 y el 13 de las mayores de 65, como veis, ahí es casi el doble. Y fijaros, a mí este dato me ha llamado muchísimo la atención,
Contaron la violencia a su madre, de las mujeres entre 16 y 64, el 40% lo cuenta a su familia. De las mayores solo el 14,4%. O sea, ni siquiera a su madre se lo contaban. Porque era una vergüenza. Y además no tenían apoyo familiar muchas veces. Parece que las que provocaban la violencia eran ellas porque no eran buenas esposas, ¿no? Y contado la violencia a una amiga, el 56% de las que están entre 16 y 64 y solo el 20% de las de 65. Con que las cifras cantan, ¿no? Son las que han sufrido la violencia de género en una proporción similar a los jóvenes, pero sin embargo no acuden a los servicios, no piden ayuda y ni siquiera lo cuentan en su entorno más cercano, ¿no? Bien, ahora voy a hablar un poquito de los programas que yo he llevado de violencia de género en la tercera edad por ver los datos, ¿vale? Porque esto es, luego ya que exponga todos los datos, vamos analizando más cosas, porque no me gusta quedarme solo en los datos, pero los datos son importantes, ¿no? Porque, bueno, muchas veces son el mayor argumentario que puedes utilizar, porque el otro día en un curso, bueno, el viernes pasado, en un curso en Nerja, para funcionarios del Ayuntamiento de Nerja, el 90% de las denuncias eran falsas, ¿vale? Entonces no tienes más remedio que tirar de datos para desmontar eso, ¿vale? Pero había allí un señor que había conocido uno en la piscina que lo habían denunciado falsamente por violencia de género. Digo, ¿a usted qué le vale más? Una anécdota de un señor que ha conocido usted en la piscina, que no sabe ni quién coño es, perdón por la expresión, que los datos que da la Fiscalía General del Estado. Vamos a ver, vamos a ser serios, ¿no? Entonces, cuestionando. Bueno, este curso en concreto lo daba una compañera, entonces la compañera llegó un momento en que le dijo: si yo fuera un ingeniero y estuviera hablando aquí de obras públicas, nadie cuestionaría mi sabiduría. Pero como llevo muchos años, nada menos que 15, trabajando violencia de género y tengo 2 másteres sobre el tema, pues un señor que se encontró en la piscina sabe más que yo, ¿eh? Entonces, por eso muchas veces es tan necesario dar cifras, ¿no? Bueno, esto lo decía mi compañera a los alumnos del curso, ¿no? Bien. Entonces, los programas de atención a violencia de género en la tercera edad que yo he llevado 2, ¿vale? Así importante. Luego he hecho muchos cursitos sueltos, muchas actividades sueltas, pero lo que es un programa de larga duración, llevé el programa que os he hablado de la Junta de Extremadura, que se llamó Programa GERA, que lo estuvimos ejecutando durante 4 años, entre 2012 y 2016. Y luego, entre 2015 y 2017, otro programa de 2 años en la provincia de Jaén, que estuvo promocionado por la Diputación de Jaén, ¿vale? Sí. Luego hemos hecho muchas actividades aisladas, pero programas de larga duración nada más que estos 2. Bueno, pues vamos a ver qué datos he extraído yo de los talleres de detección de violencia de género que tuvimos aquí. Mira, casos detectados en la comunidad de Extremadura, número total de mujeres que tuvimos, 1061. Caso manifiesto de violencia de género 98, sospecha de maltrato, ¿vale? O sea, porque muchas veces no lo manifiestan abiertamente, pero hay una compañera que lo está contando y la otra está haciendo. A mí también me ha pasado, ¿no? Bien. Entonces, en total 155, que es el 14,6, que se aproxima a esa media que dijimos antes, ¿verdad? Bien, pero esto es lo más curioso que yo os quiero contar, ¿vale? La situación de esos casos. El 57,2% eran viudas, de los casos detectados. 28,5% separadas. 13% seguían conviviendo con su agresor y el 1,3% no pudimos detectar, ¿vale? O sea, que la mayoría de los casos detectados son mujeres que ya no están en la relación de violencia, pero sufren secuelas muy graves. ¿Por qué? Porque no han estado en una relación de violencia 2, 3 años, 10. Han estado 40 de media, porque se han casado con 20 años y tienen 60. Y además, o 65, el marido muerto hace 4 o 5 años. Entonces han llevado 40 años en una relación de violencia. Aunque ya no estén, tienen secuelas muy graves que hay que atender, porque parece que solo atendemos a aquellas víctimas a las que podemos sacar de la relación de violencia. Pero ¿qué pasa con las que ya no están y tienen profunda? Eso es lo que descubrimos aquí.
que las medidas de atención a las mujeres mayores tenía que ser otra. Primero, porque no quieren denunciar y hay que darle otra alternativa. Y segundo, porque ya no es necesario que denuncien porque el maltratador se ha muerto. Pero ellas siguen con las secuelas. Entonces ahí nos planteamos, nos encontramos esta realidad, ¿qué hacemos, no? Ya eso lo contaré luego, ¿vale? Bien, esto es... ¿Quién? Una pregunta relacionada con las mujeres prostituidas. Sí. ¿Tienes ahí también en estadísticas? No tengo datos, lo siento. Programa de atención a la violencia de género en mujeres mayores de la Diputación de Jaén. Sí. Relacionado con lo de las mujeres viudas, ¿qué hace referencia? ¿A las mujeres que cuando se le ha muerto el marido han ido a denunciar? ¿O que No, ustedes las mujeres que detectamos en ese programa que era, que ya te digo que hicimos pueblo a pueblo en todas las mancomunidades de la comarca de Extremadura, de la comunidad autónoma extremeña, ¿vale? Entonces, entre los casos que detectamos, que fueron el 14% de las mujeres que acudían a los talleres, una vez que ellas manifestaban, le hacíamos un test, su situación actual, y su situación actual eran viudas o separadas, ¿vale? Bien, el programa de atención a la violencia de género en mujeres mayores de la Diputación de Jaén, trabajamos con 1.010 mujeres, caso y manifiesto de violencia de género 91, sospecha 51, en total 142 y se repite el mismo porcentaje, el 14%, ¿vale? Y vamos a ver la situación. La situación viuda, el 58%, separada o divorciada, el 29%, y convive con el agresor solo el 13%, o sea, la misma prácticamente dato. O sea, la realidad es que las mujeres víctimas de violencia de género de la tercera edad, por llamarle de alguna manera, o mujeres mayores de más de 60 años, es que muchas de ellas ya no están en la relación de maltrato. No porque hayan salido, sino porque el marido ha muerto o algunas se han separado. Pero bueno, la mayoría, más de la mitad, es porque muchas veces yo les preguntaba, bueno, ¿y tu marido? Dice, no, mi marido está en el cielo, pero, bueno, lo siento, no, pero yo estoy en la gloria. Eso me lo han dicho más de una vez, de mi marido está en el cielo y yo en la gloria, pues bien, porque empiezan a vivir cuando enviudan. Pero muchas tienen unas secuelas de las que ahora hablaremos. Claro, entonces cuando hablamos de esto hay que tener en cuenta estos datos. A la hora de plantearnos cómo atenderlas, solo el 13% puede salir de la relación de violencia. Las demás no, han salido. Pero ¿qué hacemos con ellas? No, nos olvidamos, porque han sido las grandes olvidadas, porque han estado años y años sufriendo una violencia que no se atendía, que no era delito, que no podían denunciar, y ahora ¿qué pasa? Que se quedan ahí en ese limbo. ¿Cómo las recuperamos? ¿Cómo las ayudamos? ¿Cómo? Bien, pues vamos a... Bueno, estas mujeres tenían muy normalizada la violencia en su cultura generacional, ¿vale? Su generación era una generación que vivió en el franquismo, que se crió en el franquismo, que se educó en el franquismo y que por lo tanto tenía un peso sexista muy grande, ¿vale? Ayer estuve viendo el documental de Marisol, os lo recomiendo, y sí, y hablaban muchas veces de la misoginia o el machismo también de los hombres de izquierda, ¿vale? Porque el señor Gades retiró a Marisol y no quería que trabajara, y era un señor comunista, pero no quería que su mujer trabajara. Entonces, el sexismo era tan frecuente que no solo era propiedad de la izquierda, de la derecha, sino también de la izquierda, en menor grado, pero bueno, también, también. Bueno, entonces su generación tenía muy normalizada la violencia, ¿vale? Bueno, había una normalización del maltrato en el entorno, de las conductas abusivas, todo se reforzaba por la realidad social de la época, ¿vale? Y bueno, y que el sometimiento, el control y la humillación de las mujeres por parte de los hombres era algo como muy normal, algo que le pasaba a tu vecina, a otras mujeres del barrio, a tu propia madre, ¿no? Y que tú lo vivías en casa y lo normalizabas. No tenemos más que ver las imágenes, ¿no?, que ilustran la diapositiva. Bueno, estos son anuncios de la época. Hoy este anuncio lo retiraríamos al minuto de salir, porque es apología de la violencia de género. El señor no le han comprado el café que a él le gusta y azota a su señora, que además se ríe. Esto era un anuncio, ¿creéis que hoy es posible esto? Pues esto era lo más frecuente en la época.
Y fijaros en este otro anuncio. No importa lo que ha pasado, él es un hombre y usted lo ama. Él merece Lucky. Te ha puesto un ojo morado, pero tú sonríes. Un anuncio de los años 70, ¿eh? Ojo. Que no es del siglo pasado. Bueno, y fijaros en estos otros... Ay, perdón. En estos otros anuncios. La humillación de las mujeres, ¿ves? La corbata, anunciaba una corbata, ella a los pies de él, sirviéndolo. Y no digamos que fijaros, pisoteando la cabeza y pisándola como si fuera una alfombra. ¿Y qué anuncio es eso? ¿De qué? Este anuncio, pues la verdad es que no lo sé. De quien sepa inglés que me lo traduzca, por fin. Pantalones, ¿no? Sí, yo intuía que era pantalones, pero no estaba segura, digo, a ver si meto la pata, porque es que, bueno, es que yo no sé inglés. Yo soy educada en una escuela de señorita y me enseñaron nada más que francés. Tú eres profesora de francés, ¿no? Por cierto. Bueno, pues, vale. Entonces, fijaros, esto era la cultura de la época. O sea, la mujer aparecía como un felpudo y esto estaba normalizado, que nadie se escandalizaba. Entonces es normal que ellas no visibilizaran el maltrato como maltrato, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me han contado casos muy fuertes de mi marido nunca me ha pegado, jamás me ha puesto la mano encima, pero luego resulta que había un sometimiento sexual de puertas adentro que nadie veía, o sea, que se daba nada más que en el dormitorio, y unas vejaciones y unas prácticas sexuales, bueno, que es más que maltrato, es una violencia sexual absoluta. Pero mi marido solamente era raro en el sexo. O sea, nunca me ha pegado, nunca me ha levantado la voz, él era un hombre cariñoso, un hombre atento. En el sexo es lo que era raro. Y tú jalas, y la mujer te va contando unas prácticas sexuales horrorosas, que sus hijos nunca me han visto porque eran de puertas adentro en la habitación. Y que cuando esa mujer dice, ya no puedo más, los hijos dicen, mamá, pero si papá, un pedazo de pan hasta que cierra la puerta del dormitorio. Bueno, bien, porque hay gente sádica en el sexo y bueno, pero ella eso lo tenía normalizado. Su marido no era malo, su marido nunca le había pegado, su marido la trataba bien, solo tenía esa particularidad, pero bueno, es la cruz que me ha tocado y yo tengo que seguir con ella, no me queda otra, ¿no? Marisa. Sí. En cuanto a eso de las relaciones sexuales, ¿no? En las mujeres mayores, a lo mejor han sufrido abuso y a lo mejor la mayoría ni siquiera ha sido consciente, ¿no? Porque como tampoco nunca han hablado de la sexualidad, claro, nunca a lo mejor no saben tampoco qué es normal, no entienden nada del deseo o de la falta de deseo. Y quizás ahora vamos a hablar precisamente de eso, porque, bueno, ahora hablamos de ese tema. Deciros que la violación dentro del matrimonio era muy frecuente. Bueno, no había una violación de fuerza, ¿no? Pero no se respetaba el deseo de la mujer. Por lo tanto, si no hay deseo... Y bueno, era obligatorio cumplir con lo que se llamaba el débito conyugal y era algo que nos enseñaba la sesión femenina a las mujeres. A mí no me lo enseñó porque no dio tiempo. Porque, claro, yo cumplía 18 años al año siguiente de morir Franco, entonces me libré de la sesión femenina. Pero los manuales de la sesión femenina que tenían mis amigas, que tenían 1 año o 2 más que yo, pues ponía eso del débito conyugal, que tú tengas ganas, no tengas ganas, tienes que cumplir con tu marido, ¿no? Aunque fijaros ya eso en sí mismo es una aberración. Bueno, perdona, pero yo, por ejemplo, que tengo más años que tú, cuando terminé la carrera, en el año 77, no me daban el título como no hiciera... Claro, la sesión femenina, el servicio social que se llamaba. Claro, yo tenía que hacerlo a los 18 años para poder entrar a la universidad. Claro. Lo que pasa es que Franco se murió 1 año antes y me libré. Pero, en fin. Bueno, y amigas mías que han sido empleadas de tabacalera, para poder opositar a Tabacalera, que era una fábrica del Estado, tenían que tener servicio social hecho. Y luego no te digo los ejercicios prematrimoniales, que ahora os voy a dar una muestra de eso, ¿vale? Bueno, estaban socializadas en la cultura de la sumisión, del perdón, del silencio, y ahí tenemos la guía de la buena esposa que publicó en su día la sesión femenina, ¿vale? De la que estamos hablando. Bueno, y también tenía normalizada la violencia sexual. ¿Por qué? Tenía normalizada el acoso callejero. Que un tío te dijera piropo por la calle y borderío de toda clase era lo más normal, ¿vale? Vamos, yo recuerdo de adolescente unas barbaridades, pero unas barbaridades, ¿eh? Y tú te tenías que salir corriendo
y agachar la cabeza porque si te... Y luego te sentías mal porque no era... Claro. la que llamaba la El acoso callejero estaba normalizado. Los abusos en el ámbito laboral, ni te digo. Los tocamientos, a mí se me ha puesto un tío en carnavales con un rabo detrás mía y yo tenía 14, 15 años. El débito conyugal, bueno, el acoso por supuesto, el débito conyugal, que ya hemos hablado que es, lo que era, y la violación, que traía como consecuencia la violación dentro del matrimonio, porque si no hay deseo, no hay consentimiento, si no hay consentimiento, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, pues vamos a ver el débito conyugal. Estos son textos, ¿vale? Este texto es de Antonio Clavero Núñez, que era un médico que escribió antes de que te cases, en 1946. Esto te lo daban en los ejercicios prematrimoniales en la iglesia, ¿vale? Este señor decía: es un imperdonable error la negación al esposo del débito conyugal. La mujer no debe, bajo ningún pretexto, negar a su marido lo que le pertenece. Muchas mujeres se lamentan de las infidelidades de su esposo, siendo ellas las culpables de su traición por no seguir el consejo que antecede. Ahí está tu respuesta. Claro, fijaros, esto de David Messenger, que era un jesuita que escribió Juventud y Moral en el año 54. El esposo y la esposa son el anverso y el reverso de una misma medalla, dos mitades de un corazón, un comando de dos personas. Indiscutiblemente el marido tiene el primer puesto. Lo está pidiendo su misma conformación física, su papel de agresor o agente activo en el matrimonio, que le concede el derecho positivo. O sea, puedes ser agresor, no pasa nada. Eso te lo concede Dios. Fijaros qué cultura, ¿no? Fijaros esto de Ramiro Camacho, otro curita, moral íntima de los cónyuges del año 51. No sea la esposa fría ni indiferente en el cumplimiento de sus deberes conyugales. A mí se me lo pone como un deber, se me quita ya la gana. Puede helar a su marido. Por poco que esto se repita, este va a buscar en brazos de un amante el deseo amoroso y surgirán los reproches, las escenas violentas, el alejamiento, el olvido y el abandono. O sea, si no quieres que tu marido te trate mal, sométete a sus deseos. Es muy fuerte esto, ¿eh? Todas estas mujeres han sufrido violencia sexual, todas, casi todas. La buena esposa, de Vicente Lusa, otro jesuita, El marido y tú, del año 69, que es cuando España empezaba a modernizarse. Si le niegas el derecho a sentirse superior que tienen todos los hombres, entonces te hará ver su superioridad, no podrás con él. Tirarás con ella en el suelo aunque se quemen las alfombras, solo por humillarte. Llegará tarde solo para hacerte sentir que en su casa manda él. Tirará las cosas de cualquier manera para hacerte recoger y hacerte ver que está a su servicio. Tratará de molestarte en todo momento. Sé inteligente. Hazle sentir como tu dueño y señor de todo y entonces no te lo hará sentir él a ti. Precioso, ¿verdad? Entonces vemos la normalización del maltrato, o sea que si el marido te trataba así, era normal. Eso no era violencia de género. La normalización del maltrato y la normalización del débito conyugal, que al fin y al cabo no era más que un sometimiento sexual y una violencia sexual prescrita por la propia Iglesia. Claro, Y por el propio franquismo. El derecho canónico. Exactamente. Estaba previsto, En lo del débito conyugal. Bueno, pero eso... Ay, Dios mío. Precisamente el primer párrafo, ha habido un youtuber que lo ha dicho, que es que la mujer sí no... Bueno, Internet ha traído muy buenas cosas, pero también muchas malas. Y yo creo que se hace vocero de todas estas opiniones y así vamos para atrás, para atrás, para atrás. Bueno, esperemos que no nos veamos como en Francia. Miedo me da, porque no sé dónde me voy a ir ya. Antes decía, me voy a Francia. Así, cuando el intento de golpe de Estado de Tejero, yo decía, me voy a Francia, me voy. ¿A dónde me voy a ir? ¿Me voy a Marruecos? Que mira cómo está, te va para arriba, hasta las temas de eso, te va para Italia y Taiwán. ¿Dónde me voy? O sea que, bueno, estas mujeres vivieron también en lo que se llama la cultura del aguante. El matrimonio es para toda la vida, ¿vale? Entonces, aguantaron por no quedaron ni justo a su familia de origen, porque una separación era como un estigma, ¿no? El estigma social que suponía la separación en la época, la necesidad además de un entorno que garantizara que sus hijos no les iba a faltar de nada, iban a tener un hogar y un bienestar económico, ¿vale? Una de las razones que las mantuvieron presas. O sea, yo aguantaba por mis hijos. Esa frase la he escuchado todas las veces que me he entrevistado con las mujeres que se han manifestado víctimas de violencia de género en los programas que os he contado antes, ¿vale?
Y luego la dependencia económica. ¿Dónde voy si yo no sé hacer nada? Hombre, llevas una casa y llevas una familia y no sabes hacer nada. Pero bueno, no tenían una profesión ni una manera de ganarse la vida dignamente, ¿vale? Porque ya sabéis que el servicio doméstico, que era en lo que ellas estaban especializadas, está muy mal pagado. Desgraciadamente. Y luego además estaban las mujeres. ¿Y por qué aguantan ahora? ¿Vale? Aguantan porque están en una especial situación de indefensión, porque ahora ya hay recursos, ¿no? Y hay más conciencia. ¿Por qué están en una situación de indefensión? Porque tienen más dificultad para defenderse o solicitar ayuda y desconocen sus derechos por la edad. Sobre todo en las zonas rurales de Extremadura, mucho analfabetismo, mujeres mayores de 70 o de 80, ¿vale? A menudo han sufrido años de maltratos repetidos, permaneciendo en silencio y ocultando la violencia de la que han sido objeto y sufren depresiones profundas, que tienen sus manifestaciones en la salud, con fibromialgia, colon irritable y una serie de enfermedades que no son más que una somatización del estado de estrés permanente que han vivido dentro de su matrimonio, ¿no? Tienen miedo a denunciar y a tener que rehacer su vida, porque ¿dónde voy yo ya con 70 o con 80 años o con 65? ¿Dónde voy, no? Muchas veces los hijos la frenan, porque ese caso me lo he encontrado repetidas veces. Típico padre que está en la silla de ruedas, pero sigue insultando, sigue gritando y sigue dando mala vida. Pero claro, es que si mi madre se separa, vamos a ver qué hacemos con los dos. Porque a ella lo cuida él. Pero si ella se va, habrá que mantenerla a ella, porque no tiene de qué vivir, y encima cuidarlo a él. Pues entonces, mamá, ya ha aguantado 50 años, ¿qué más te da? Si ya a papá le quedan 2 telediarios. El consejo por parte de los hijos de que sigan aguantando, ¿no? Bien. Y en muchos casos no se pueden reconocer en forma de violencia. El caso que os he dicho es que mi marido no me pegaba nunca. Bueno, pero se cometía vejaciones sexuales. Porque tienen normalizadas las situaciones de abuso por parte del maltratador, ¿vale? Para ella es normal. Bueno, y porque se han resignado, porque además la Iglesia Católica les ha dicho que, bueno, que irán al cielo si se resignan y son sacrificadas, ¿no? Entonces, la esperanza de cambio es el caso, lo que hace que las chicas jóvenes aguanten. Porque él promete cambiar. Como están enamoradas, pues esperan que cambie, y en esa esperanza de cambio, la media que aguantan las mujeres de violencia de género en España es 9 años. La gente joven aguanta por esperanza de cambio, pero las mayores aguantan por resignación, que al fin y al cabo son 2 razones distintas que las mantiene en la misma situación. Bien, esto es una diapositiva en blanco. Bueno, y además entre las mujeres mayores hay que tener en cuenta también la resistencia al cambio. No es lo mismo cambiar de vida a los 25, a los 30, incluso a los 40, que el miedo a lo desconocido que puede tener una mujer de 70 años, que dónde voy yo, con mi edad, de qué voy a vivir, cómo voy a vivir. Entonces, para ellas, que ya tienen hecho un callo del aguante, es más fácil aguantar para lo que me queda en el convento, etcétera, etcétera. Es más fácil aguantar que romper, porque en la situación de estrés tan grande, que para ella es el cambio de dejar la casa, buscarse una casa nueva, de que voy a vivir, molestar a mis hijos, desestructurar toda la familia, todo eso le produce más estrés que seguir con lo que ya llevan 40 años, ya para 40, 45. ¿Entendéis? Y la única esperanza muchas veces es que él se muera antes. Eso me lo han dicho infinidad de veces. Infinidad de veces. Mi única esperanza es que él se muera unos años antes que yo, aunque sean 2 o 3, para yo poder vivir tranquila los 2 o 3 últimos años de mi vida. Es muy triste, ¿eh? Bien. Bueno, a la mujer además de edad de 60 años le cuesta proyectar su futuro. A las de 60 no tanto, pero a las de 80 sí. Una mujer de 80 años siempre te dice, yo que ya no me queda nada. Yo que me quedan 2 telediarios, yo para qué voy a hacer esto, sí, para lo que me queda. Entonces no tienen esperanza de futuro. ¿Por qué salen las jóvenes? O las de mediana edad, o incluso las de 50. Hombre, porque las de 50, si va a vivir a todos los 80, le queda 30 años de vida. Y pueden plantearse un futuro, pero ellas no. Entonces eso también hace que no quieran denunciar, que no quieran salir, y fomenta esa cultura del aguante de la que estamos hablando, ¿no? Bien, y vamos a ver la violencia de género en la tercera edad, ¿vale? O en las mujeres mayores, como le queramos llamar. ¿Qué consideración específica tiene con respecto a otras edades? ¿Vale? Que esto es muy importante a la hora de plantearnos cómo atenderla. Porque claro, primero hay que hacer un análisis de la realidad, y en base al análisis de la realidad proyectamos cómo actuar sobre esa realidad para cambiarla, ¿no?
pues vamos a ver en ese análisis lo que encontramos. Bueno, aquí una de las situaciones que hay que tener en cuenta es la larga duración de la violencia, ¿vale? No es lo mismo recuperar a una mujer que ha estado 10 años en una relación de violencia que una que está 40. Es que las secuelas son mucho más profundas, ¿vale? La utilización de la edad como herramienta de daño, porque el marido les dice, las que están todavía en relación, hay muchas que están ya divorciadas y separadas, como sabemos, la gran mayoría, ¿a dónde vas tú? Pues si no te ha querido nadie nunca, ¿dónde vas a querer ahora que eres una vieja, no? Una vieja que no sirve para nada. Iniciaron la relación cuando no había conciencia de género, no es que no la tuvieran ellas, que no la había en la sociedad. Por lo tanto, tienen normalizadas todas las situaciones de desigualdad. La violencia de baja intensidad está presente por las tradiciones y las creencias religiosas sobre el matrimonio. Y eso es muy difícil de desestructurar con una mujer ya con determinada edad, ¿vale? Y luego el secretismo que existe en los entornos donde de esto no se habla porque es una vergüenza. Entonces hay muchas que te dicen, yo es que a mis hijos nunca le he contado lo que ha pasado y siempre mis hijos no saben lo que ha pasado en mi casa. O sea, un secretismo, todo eso dificulta la salida. Bueno, el estrés postraumático, ya sabéis que es una consecuencia derivada del maltrato, ¿vale? Está mucho más anquilosado en una mujer que ha sufrido 40 años de maltrato que una que ha sufrido 5. Y además la indefensión aprendida aquí es absoluta, ¿vale? Los episodios de violencia se acentúan o salen de su latencia cuando el marido se jubila, porque antes estaba en casa 4 horas al día. Venía a comer, a cenar y a dormir. Y los fines de semana. Pero es que está todo el día. Y está aburrido. Y entonces está todo el día detrás buscando gresca. Y entonces se acentúan los periodos de violencia. Estas mujeres están en situación de extrema dependencia afectiva porque dependen del maltratador para todo y económica, ¿vale? Les cuesta identificar su situación, no tienen esperanza de futuro, tienen miedo a la soledad, no existe un entorno de apoyo porque muchas veces los hijos no apoyan, otras sí, ¿eh? Yo he conocido casos de mujeres que han salido gracias a los hijos, pero otras todo lo contrario, ¿eh? Y su salud, este dato es muy importante, ahora lo vamos a ver, a la hora de planificar la atención. Su salud es peor que la de otras mujeres de su misma edad, que no han sufrido violencia. Tiene un promedio de 6 veces peor salud que otra mujer de su misma edad que no está sometida a violencia. Y claro, si mi salud no me acompaña, tengo mucho menos fuerza para cualquier cosa que pueda hacer o que me puedan ofrecer para recuperarme de la violencia sufrida, aunque ya no esté, que mi marido haya muerto, o si estoy dentro de la relación de violencia. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver ahora cómo intervenir. Yo siempre digo que para intervenir lo primero que hay que escuchar a las víctimas, ¿vale? Sobre todo a estas mujeres. Es muy importante escucharlas porque no podemos decidir por ellas. Toda la vida han decidido por ellas. Toda la vida. Ellas no han tenido voz ni voto. Pues vamos a dejar que ellas manifiesten, de alguna manera, cuáles son sus necesidades, ¿no? Que esto es importante. Siempre hay que escuchar a las víctimas, pero en este caso más que en ninguna. Bueno. Las mujeres mayores cuando acuden a los servicios de atención no buscan para nada poner una denuncia y salir de la relación de violencia, por todas las razones que ya hemos hablado antes, sino que simplemente acuden para que se le atienda su secuela, para que se las escuche, para aliviar de alguna manera su sufrimiento, piden atención médica y atención psicológica especializada, pero casi nunca demanda la salida de la relación si es que están, pero ya sabemos que solo el 13% están todavía en relación de violencia, el resto no, o sea, el otro 77% están divorciadas o más de la mitad, 57-58, ya no están, entonces no acuden para salir de las relaciones de violencia, estén o no estén, ¿vale? Las que no están es evidente y las que están es más fácil para ellas aguantar que plantearse salir, ¿vale? Entonces no es a la ayuda que demandan otro tipo de ayuda. Bueno, normalmente el esquema que seguimos para la atención es este. Primero se detecta, luego se estudia, se valora el caso y luego ya se orienta a los recursos personales y sociales para intentar sacar a las mujeres de la relación. Pues este esquema con las mujeres mayores no nos sirve. Esto no nos sirve. Entonces tenemos que plantear, y sobre todo se lo tiene que plantear la administración, que no tiene recursos para atender a las mujeres mayores. La administración pública
en todos los casos, ayuntamiento, comunidad autónoma, etcétera, etcétera, no tiene programas especiales para atender. En el caso de los dos programas que yo he trabajado, tanto Extremadura como Jaén, ahí vinieron. En el caso de Extremadura vino dinero europeo, se hizo los 4 años de detección y tal, pero ahí se quedó. Luego no ha habido un continuo, entre otras cosas porque ha habido cambio político. Ahora está allí gobernando con vos, en Extremadura, ya sabéis quién. Y en la Diputación de Jaén, pues ha faltado recursos económicos, me quiero decir, porque es verdad que tenemos ahora el Pacto de Estado, pero bueno, es que en una diputación como Jaén o como otra diputación que interviene en zonas rurales, ¿cómo orquestas tú una atención que vaya a todas esas zonas tan dispersas geográficamente, o cómo hace o creas un servicio de atención centralizado y cómo lleva a las mujeres mayores de 70 y 80 años desde el último pueblo de Jaén ahí? Hay una dificultad grande, ¿no? Pero bueno, la administración tampoco se ha preocupado mucho, ¿vale? En principio han venido dinero europeo, hemos detectado el problema, pero el problema se ha quedado ahí. Yo hice la guía para Jaén y no sé si la estarán ejecutando o no la estarán ejecutando. Yo ni pregunto para no enfadarme. Bien, bueno, pues este es el esquema normal, pero ¿qué hacemos con las mujeres mayores? Hay que hacer otra cosa, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las que no están en la relación de violencia? Con esas ya es que no podemos seguir el esquema, eso está evidente, ¿no? Bueno, pues lo que hay que seguir es la demanda de las víctimas. ¿Y cuál es la demanda? La atención a la salud deteriorada por el maltrato prolongado. Eso es fundamental, ¿vale? La comunicación con el médico de familia para poner en relación el deterioro de la salud con el maltrato. La mayoría de las mujeres que han sufrido violencia de género durante 40 años, que ya no están en la relación, van constantemente al médico de familia, ¿vale? Y es la vieja pesada que se aburre y viene aquí toda la semana y que le hago analíticas de otra clase y no hay ninguna respuesta a la sintomatología que ella presenta, ¿vale? Ella explica unos síntomas y mi análisis médico me dan que no tiene nada. Entonces le mando placebo o le mando ansiolítico, le mando para que se vaya a su casa tranquila y se los tome, ¿vale? Y muchas están enganchadísimas, están sobremedicadas y enganchadísimas a cierto ansiolítico, ¿vale? Entonces, si detectamos, que es lo que hice yo en la Junta de Andalucía, de Extremadura, detectar, habría que, en cada mancomunidad en la que hemos hecho grupo de detección y hemos detectado casos, las oficinas de igualdad deberían de comunicar a los centros de salud y a los médicos de familia que mujeres están en esta situación, para que el médico de familia, si sabe lo que hay detrás, lo mismo, no le dé pastillas para adormecerla, sino lo mismo la meta en un programa de atención psicológica especializado, que lo hay, o les recomiende ir a la asociación, o a Tai Chi, o a hacer actividades, o otra cosa, ¿vale? Pero esa información la tiene que tener el médico, que muchas veces no la tiene porque ella misma no lo sabe. Ella no sabe, ella sabe que tiene ansiedades, angustias, una ansiedad, porque a mí me entra un ahoguillo aquí, un ahoguillo por las noches, no puedo dormir, claro, era ansiedad, 40 años de estrés, que dice que cada vez que el marido metía la llave en la cerradura, ella se echaba a temblar y a veces hasta se hacía pipí encima. ¿Cómo queremos que esa señora no tenga ansiedad? Entonces, claro, esos episodios de ansiedad, ellas no saben de dónde vienen, entonces no saben explicarlo, entonces primero hay que detectar y poner en comunicación de los médicos lo que pasa para que la atiendan adecuadamente y no la empastillen, ¿vale? La atención psicológica especializada, que es donde debe derivarla el médico de familia, ¿vale? La creación de redes en el entorno para sacarla de su aislamiento, fomentar grupos de mujeres, dedicar dinero a actividades para esos grupos de mujeres, y así es como en un pueblito creamos un grupo de mujeres mayores y planteamos actividades dinámicas, atractivas, para que vayan y salgan del aislamiento, de la soledad, y esa es una manera también de atender sus necesidades afectivas, su soledad, su aislamiento, y que no es terapia, pero es terapéutico, ¿o no? Sí. Y trabajar las emociones, la culpa, los miedos y la baja autoestima, porque todas tienen mucho culpa, porque creen que ya son las culpables del maltrato, tienen mucho miedo y tienen la autoestima indudablemente por los suelos. 40 años de maltrato no da para menos. ¿Y qué hay que trabajar fundamentalmente? Para mí hay que trabajar esto, la resiliencia. Porque hay que cambiar la mirada con la que miramos a las víctimas de violencia de género terciaria. ¿Qué sentimiento nos inspira una víctima?
pena. ¿Y qué sentimiento nos inspira una superviviente? Efectivamente, hay que cambiar la mirada. Hay que cambiar la mirada y verlas como supervivientes, como resilientes. Y en ese momento en que nosotros cambiamos la mirada, podemos transmitirles a ellas que son víctimas, pero también son supervivientes, son resilientes y que son dignas de admiración. Y eso sirve para ellas trabajarse de alguna manera la autoestima. Entonces es muy importante trabajar la resiliencia. Actualmente, hace ya como, bueno, hace casi 8 años, no están actualmente, en Nicaragua se empezaron unos programas para trabajar la violencia de género desde la resiliencia, ¿vale? Y se está enfocando a la recuperación de la víctima, tanto de violencia sexual como de género, fortaleciendo la resiliencia y empoderando a estas mujeres. A mí las dos claves están ahí, trabajar la resiliencia y trabajar el empoderamiento, ¿vale? Para que ellas sean capaces de entender lo que les está pasando, ¿vale? De dónde viene esa ansiedad, esa angustia, esos miedos, y tomen decisiones para ir saliendo de ahí, ¿no? Bien. Hay que cambiar la mirada, lo que he dicho antes, ver mujeres resilientes, supervivientes y no solo mujeres víctimas, ¿vale? Uy, esa foto que has puesto de la... Hombre, ya no me digas tú, no es resiliente la hormiga. Bueno, ¿cómo afecta trabajar la resiliencia con mujeres que han sufrido violencia de género, ¿vale? Primero, las mantiene activas para mantener el control y la autonomía de sus vidas, que eso es fundamental, que nunca lo han tenido. Autoafirmarse por oposición al agresor, ¿vale? Y cuando han acabado la relación, hace todo lo que les impedía. Me fue a contar un caso que me pasó en Jaén, en un pueblo de Jaén, que eso fue fantástico. Mira, una señora que manifestó que su marido la maltrataba, pero la mujer era muy calladita y no contaba nada, ¿no? Ella dice, sí, yo sufrí un maltrato. Y la amiga que estaba al lado, maltrato, eso es poco. No veas, esta mujer ha pasado hasta hambre, hasta hambre. Bueno, al final la mujer explotó y contó que el marido le daba el dinero justo para comprar la comida todos los días, ¿no? Y le daba para un muslo de pollo para hacer una sopa. El muslo se lo comía él, y ella se comía el caldo, y se llegaba. Entonces dice que pasaba hambre, ¿no? Y entonces ya así como de broma le dije yo, bueno María, ¿y tú qué hiciste cuando tu marido se murió? Dice, yo comprarme un pollo y comérmelo entero. Entonces, esto de autoafirmarse por oposición al agresor y cuando han acabado la relación, todo lo que le impedía. Venga, ¿qué creéis que os ha gustado hacer en la vida y que no habéis podido hacer por culpa de vuestros maridos, de vuestro maltrato, del control? Y empiezan todas a sacar del baúl de los deseos, además, a veces cosas nimias, tonterías, cosas del día a día. Pues venga, hacedlo ya mismo. Y entonces hacemos una planificación de una actividad para romper esquemas. Y romper esquemas o cazar sueños. Y en esa actividad vamos a planificar todos los jueves hacer una actividad que nos prohibían. Ya eso es terapéutico. Y no es terapia. Yo ponerme un escote. Pues venga, yo es que ya con mi edad no voy a ir con escote. Bueno, pues venimos todas con una de estos de tirantes y nos lo ponemos aquí, hacemos un baile todas en tirantes. Y se ponen ahí todos a bailar, a gritar, por los escotes. Y con eso parece que no, pero psicológicamente es una liberación para ellas. Se han puesto un escote por primera vez en su vida, aunque sea para bailar entre amigas allí en el centro de la mujer. Pero bueno, se han atrevido, ¿no? Y nunca me he puesto unos pantalones porque mi marido no me dejaba ponerme pantalones. Bueno, gilipolleces. Tirarme las cejas. Yo ¿Qué? sé de una señora mayor de Algodonales que su marido también la maltrataba. Cuando él murió, lo que ella... Fíjate. Porque él le había dicho que montar en bici era de hombre en bici y ella decía que no, que se iba a matar. Y le dijimos, total, ya tampoco te queda tanto, si te mueres, tampoco perdemos tanto. Y la convencimos y la montamos en bici sin soltarla por detrás, pero montó en bici y para ella aquello fue... Claro, pues esas pequeñas cosas cotidianas, para eso de verdad es absolutamente liberador. Entonces, descubrir y llenar el vacío haciendo cosas que le hagan sentirse bien consigo misma y con su vida. Recomponer redes sociales y recuperar relaciones porque han estado aisladas, sometidas, ¿vale? Y escucharse a sí misma, quererse y generar pensamientos que mantengan la autoafirmación, la autoestima. O sea, todo esto se pueden hacer en grupos de mujeres creados especialmente para sacarlas, fortalecer su resiliencia, ¿no?
Bueno, vamos a ver algunas propuestas prácticas de resiliencia, con esto ya voy terminando. Bueno, estos son los pilares de la resiliencia, ¿vale? La autoestima, la creatividad, la cooperación, la autonomía y el humor. Y esto lo podemos trabajar en grupo de mujeres con talleres. La creatividad, no te digo, la autoestima, también la cooperación, el propio grupo, se supone que ya es un elemento de cooperación. La autonomía personal, por supuesto, porque hagan cosas que no se han atrevido nunca a hacer y tomar decisiones autónomas, ¿vale? Y no digamos el humor. Un taller de teatro, un taller de psicoterapia, lo que les haga reír, porque se han llevado muchos años llorando en silencio. Y el humor, ya sabemos que sí que es terapéutico, ¿verdad? Entonces, en eso consiste. Bueno, es muy importante conocer el proceso interno por el que pasan estas mujeres y favorecer, esto es muy importante, la deconstrucción de género. Porque ellas tienen que conocer qué es la violencia y de dónde viene y por qué. Y reflexionar sobre lo que es buen trato y maltrato, porque cuando se reconocen como víctimas, empieza la salida. Hombre, es importante que se reconozca como superviviente y como resiliente, pero primero como víctima, porque si no, el que no se reconoce como alcohólico, no va a Alcohólicos Anónimos y no sale nunca. Entonces, primero reconocerse y luego reconocerse en la resiliencia y en la supervivencia, ¿no? Has sido una víctima de tu vida, lo reconoces, entiendes lo que es la violencia, de dónde viene, cómo ha sucedido, pero estás aquí. Por lo tanto, has sido una víctima, pero ahora eres una superviviente, ¿vale? Bien. Se las va apoyando en esa idea de cambio, se van valorando su progreso y también valorando los retrocesos, porque hay veces que irán para adelante y otras veces se caerán, irán para atrás, porque es muy fuerte lo que arrastran, ¿no? Y se la incentivará a apoyarse en sus redes, en su círculo familiar, de alguna manera. Bueno, y luego esta es la última cosita, que yo creo que hay que trabajar con las mujeres víctimas de violencia de género de la tercera edad, ¿no? Bueno, es importante trabajar el empoderamiento, ¿vale? Hay que crear redes sociales que la alejen del aislamiento y sobre todo hacer que se alejen del sentimiento de vergüenza y de culpa, porque son mujeres, por lo menos con las que yo he trabajado casi siempre de zonas rurales, que sienten vergüenza en su comunidad de reconocerse como mujeres maltratadas, ¿no? Entonces, el empoderamiento tiene que alejarlas de esos dos sentimientos que las paralizan, que son la culpa y la vergüenza, ¿vale? Bueno, entonces tienen que pasar del estado actual de mujer víctima al estado deseado, que es el de mujer resiliente, ¿vale? Y tenemos el empoderamiento como herramienta para devolverle ese sentimiento de control de sus propias vidas que no han tenido. Para eso hace falta poner las gafas violetas, ¿eh? Eso es fundamental. Entonces tienen que pasar de la identidad de víctima, no soy capaz, no puedo, a la identidad de agente, ¿vale? Agente de sus propias vidas. Vamos, puedo, quiero, salgo, ¿vale? Y para mí, importantísimo, romper el pilar básico de la vida de estas mujeres. Y el pilar básico de la vida de estas mujeres es los otros, los demás. Como decía Amelia Barcase, las mujeres vivimos en la otredad. Y la otredad no es más que poner en el centro de nuestra vida a los demás. Primero la familia, primero los hijos, primero el marido, los padres y al último se queda algo, yo. Eso como la anécdota de la madre que en la guerra civil le sacaba de comer al padre primero y a todos los hijos y si sobraba comía ella, pues eso. Sacarla de ese pilar básico que son los otros. En ese cuidado de los otros es donde la mujer se descuida y se responsabiliza de todo su entorno, olvidándose de ella misma. Hay que enseñarla a vivir en la mismidad, sacarlas de la otredad para vivir en la mismidad. Y aquí hay un tema peliagudo, que muchas veces se confunde la mismidad con el egoísmo. Ay, que yo no voy a ser egoísta, ¿cómo voy a pensar solamente en mí misma? Yo no puedo ser egoísta, yo no sirvo para eso. Vamos a ver, yo siempre me acuerdo de una trabajadora social que me puso un ejemplo que es básico. Decía, mira, aquí venía una señora a la que hemos dado una ayuda. Venía en pleno invierno con unos zapatos rotos que se le calaban los pies y se le mojaban. Y cuando viene, después de darle la ayuda, digo, todavía viene con zapatos, chiquilla, ¿por qué no te ha comprado unos zapatos en condiciones? ¿Qué le compra al niño unos Nike? Claro, si no le hubiera comprado unos Nike, le hubiera comprado unos deportivas corrientes, que no costaran más de 100 euros, pues lo mismo, 50 y 50, podía haberse comprado el niño unas deportivas y ella unos zapatos en condiciones. ¿Qué se colocó? En la otredad, primero el otro, ¿vale?
Si se hubiera comprado ya unos zapatos de marca y al niño nada, hubiera sido egoísta, ¿no? Pero si hubiera hecho por ella lo mismo que hace por él, que es comprarse unos zapatos dignos para no ir con los pies chorreando, se hubiera colocado en la mismidad. La mismidad es pensar en ti misma en el mismo plano en que piensas en el otro, ¿vale? Un equilibrio. O sea, lo contrario de la otredad es el egoísmo, pero la mismidad no es lo contrario, es el equilibrio. Ser capaz de poner en el mismo plano de atención a ti misma que a los demás, ¿vale? Y hay que colocar a las mujeres fuera de la otredad, hay que colocarlas en la mismidad, ¿vale? Porque en la otredad es cuando se descuidan de sí mismas y tienen que aprender el autocuidado y la autonomía, reconocerse como sujeto de derecho. Yo también tengo derecho a unos zapatos dignos, y a la sopa con el pollo, y concederse a sí misma el derecho a cuidarse, ¿vale? ¿Qué tenemos que cambiar? Hay que cambiar la actitud de entrega absoluta a las demás personas, porque estas mujeres han pasado de servir al marido para servir a los hijos y a los nietos, ¿vale? Muchas veces son esclavas de los hijos. Hay que cambiar la actitud de sumisión y del deber de cuidado de los demás, en el que te descuidas a ti misma, y de complacer las exigencias de las demás personas, identificando el hecho de preocuparse por una misma como un acto de egoísmo, lo que he dicho antes, ¿vale? Entonces hay que legitimar los derechos. Son pasos lentos que hay que dar con ellas, pero hay que darlos seguros. Primero, tomar conciencia de los condicionamientos en que está atrapado el género mujer, o sea, cómo nos han socializado para esa cultura de la normalización de la violencia y del aguante, ¿vale? El segundo paso, dejar de vivir como naturales esos roles femeninos de sumisión y de cuidado y de entrega a los demás, ¿vale? Porque cuando no existe la conciencia de discriminación es imposible combatirla. Entonces, primero tienen que tomar conciencia de género, lo primero. Y luego, el segundo paso es cuestionarse el amor incondicional, porque ahora las que ya no están en la relación de violencia de género están sometidas a los hijos por amor y no se cuidan de sí mismas. Porque yo ahora, por no darle un disgusto a mis hijos, por no darle un disgusto a mis hijos, por no darle quebradera de cabeza a mis hijos, porque como tengo que cuidar de mis nietos, no puedo ir a las sesiones que me habéis planteado con las mujeres, a de tai chi, a lo que le planteamos para salir de ahí, ¿no? Bien, entonces hay que controlarse el amor incondicional, porque la incondicionalidad es la condición femenina asociada a la maternidad, y la maternidad es la esencia del rol femenino, hay que romper eso. No, el amor no puede ser incondicional. Si yo le doy a mis hijos, ellos también me tienen que dar a mí. Y si yo cuido, me tienen que cuidar. Pues el derecho a ser cuidada, que muchas veces no se lo dan. La no incondicionalidad es no asumirse como sujeto sumiso y comenzar a sentirse como sujeto que toma decisiones. Dejamos a un lado la afirmación que dice el único amor verdadero es el amor incondicional, para empezar a construir amores basados en la reciprocidad y en la igualdad. Y sobre todo hay que romper esta frase. El amor verdadero todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y cómo intervenir con ella? Pues muy fácil, esta es la conclusión que sacamos de todo esto. Animándola a participar en actividades lúdicas, potenciando que estas mujeres que han vivido en el aislamiento tengan redes y relaciones de amistad y compañerismo, reconociendo su valía y fortaleciendo su autoestima, haciendo ver que no son culpables del maltrato que han sufrido y mostrándoles que son víctimas, pero también resilientes y supervivientes. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estuvo. Yo ya he hablado mucho, ahora tenéis que hablar ustedes, me tenéis que decir cosas. Yo aprovecho. A mí, lo que me preocupa a mí, ¿no?, de esto es cómo llegar a estas mujeres, porque la mayoría hay a un curso ni a una cosa de detección de violencia de género, es que se trabaja en otro tipo de talleres, tipo macramé, costura o a lo que van. Mayormente las mujeres mayores que sí participan en cosas así colectivas, pero que no son conscientes de que claro. tienen esta violencia, es que el problema es... Sí, mira, en Extremadura fuimos a los centros de la tercera edad, a los centros de participación activa, a las asociaciones de mujeres. Y bueno, planteamos talleres para hablar de igualdad y de no sé qué, y de violencia de género y tal, pero bueno, en realidad era un taller para detectar. Y luego que detectamos, pues ya empezamos a sugerir cómo intervenir, ¿no? Acabas de decir, y es muy importante,
que las asociaciones de mujeres es el recurso más próximo que tienen, que además no levantan sospechas, porque si vas al centro de la mujer puede haber que el marido diga que pasa, que no. Nosotras en Página Violeta acabamos de publicar una guía que está colgada en internet que se llama Los retos de las asociaciones de mujeres. En Andalucía hay 2000 asociaciones de mujeres, bueno, legalizadas y con todo su avión, digamos. Pero nosotras insistimos en que el primer recurso, el más fácil, es ese. Primero porque pueden hablar, ¿no? O sea, ese aislamiento total que tiene cualquier mujer de las que hemos hecho aquí el perfil de estas mujeres, llega a una asociación que a lo mejor tiene que justificar en su casa que va porque va a hacer macramé y lleva algo a la casa, o una pintura o algo, se justifica que vaya allí a la asociación y ella encuentra apoyo, encuentra que su situación es compartida por otras muchas mujeres. A veces se le facilita el canal para ir a un centro o a pedir apoyo psicológico o lo que sea. De esas 2000 asociaciones, nosotras hemos hecho en Página Violeta una gira por las 8 provincias andaluzas para presentar esta guía, y la realidad principal es que el asociacionismo de mujeres en Andalucía, bueno, y en otros lugares, está muy envejecido. La mayoría de las componentes de las asociaciones son mujeres mayores. Entonces, muy mayores, ¿eh? Y algunas muy mayores, efectivamente. Entonces es el lugar idóneo para hacer este tipo de actividades y demás. Pero lo que pasa es que, claro, la administración, las mujeres mayores, pues parece que de verdad son, bueno, invisibles, como tú has dicho. Entonces lo digo porque este recurso lo tenemos en la guía, podéis verlo, y ha sido muy interesante ver cómo la formación es la principal herramienta para cambiar. Entonces, si se hicieran programas para ir a las asociaciones de mujeres, se evitaría la violencia, porque claro, ahora con los asesinatos de este fin de semana, nadie ha hablado de la palabra prevención. Todo el mundo, las fuerzas del cuerpo de seguridad, en las pulseras, la esto, lo otro, pero bueno, oye usted, pero esto ¿cómo se frena? Habrá que llevar la educación, la formación para que la gente reflexione un poco. Bueno, pues nosotras somos unas enamoradas de las asociaciones de mujeres porque todas las cosas que se ven ahí son mujeres que a lo mejor en su vida habían hecho teatro, ¿eh? También tenemos un cortometraje que se llama Viaje al despertar, que es un documental sobre una asociación de mujeres de Sevilla que viene al campo de Gibraltar a la federación El Despertar, sí, que bueno, es una federación poderosísima, y en ese cortometraje o en ese documental se puede también trabajar con mujeres para que vean las potencialidades enormes, ¿no? Al final, pues el poder de grupo es enorme, y cómo consiguen, bueno, personas que en su vida se hubieran atrevido a hablar en público o algo, y muchas mujeres que son líderes en sindicatos y en partidos políticos han salido de las asociaciones de mujeres, donde han tenido que ir a hablar en público, donde han tenido que solicitar una entrevista con el alcalde o la alcaldesa y han perdido el miedo, ¿no? Porque aquí, en todo esto, siempre hablamos de que el miedo es el enemigo de la libertad, y estas mujeres han vivido en el terror y en el miedo. Yo además, cuando hablo de la violencia, que bueno, es una obsesión, Página Violeta, todos los cursos que hace son sobre violencia, pues decimos, ¿qué hay más importante que eliminar la violencia? Y nosotros decimos que más que hablar de violencia o de maltrato, hay que hablar de tortura. O sea, una mujer que está encerrada, como ha dicho muy descriptivamente Marisa, cuando oye la llave, se pone a temblar. Eso es tortura psicológica. Y también quiero decir, para quien trabaje estos tipos de cosas, que hicimos un documental que bueno, lo hemos llevado internacionalmente, que se llama La violencia invisible, porque trata de la violencia psicológica. Son 45 minutos y la directora, la realizadora, había sufrido violencia psicológica, ¿no? Y este documental pone de manifiesto algo que está muy oculto. O sea, ¿cuándo sale un reportaje sobre violencia psicológica? Bueno, a nosotras nos lo están pidiendo desde muchos sitios, porque es que no hay nada. Tú quieres trabajar y mostrar qué es la violencia psicológica y no hay nada. Y este documental se hizo con mujeres
que habían sufrido violencia en general, pero bueno, el primer tipo siempre es la violencia psicológica, pero que la habían superado, ¿no? Para mostrar que es posible salir de esta violencia. Así que en nuestra página web lo Pero tenéis. algunas la habían superado, pero porque se habían quedado viudas. Que también hay que Eran- decirlo. sí, habían sobrevivido al marido, ¿no? Eran supervivientes porque el marido se había muerto antes. Lo que te digo, que el marido en el cielo, ella en la gloria. Eso ha sido magnífico. A ver, lo que estabais diciendo del asociacionismo de mujeres, lo importante que es, yo lo aprendí de mi madre, de hecho, me hace mucha gracia porque, o sea, yo me crié en un ambiente muy raro, ¿vale? Para mi época. De hecho, hablaba en la adolescencia, la edad de 20 y poco, ¿no? Con la facultad, hablaba con la gente de mi edad y decía, mi mundo no tiene nada que ver con el vuestro, no sé dónde he tenido esa suerte. Y mi madre, cuando empezó a ir siempre le ha gustado las manualidades, siempre iba a pintar, siempre le ha encantado todo eso. Y me decía, vente conmigo. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Y es que hay una mujer allí que no sé cuánto, y yo creo que el marido, y me da, y que como contigo habla todo el mundo. Entonces yo empecé a irme con mi madre a sus actividades, y me sentaba con ellas a hacer lo mismo y a escucharlas. Y ahora sigo haciendo lo mismo. O sea, asociación de vecinos, donde haya gente mayor, yo no espero que la gente mayor, por ejemplo, como tú has dicho, ¿qué hacemos para que vengan? Es como con la gente joven que hablábamos los otros días, no van a venir. Claro, ni la gente joven va a venir a los espacios, tenemos que ir. Y la gente mayor va a venir a los Que espacios. haya sus espacios, como Y que algunos de nosotras. y con la excusa de enséñame a coger un dobladillo, que mira qué inútil soy, te sientas con ella, con toda la paciencia del mundo, te cuentan su vida, y vas trabajando poco a poco. Y eso precisamente le pasó a la suegra de mi hermana, que nos conoció a nosotras tres, a mi madre y a mi hermana y a mí. Mi hermana desde el primer día era darle caña a su marido, a mi cuñado. Tu madre tiene que salir porque tu padre, porque no sé cuánto tu madre tiene, porque se va a volver loca, porque así no se puede vivir durante tantos años, porque hay que ver, se quedó huérfana, súper joven, la mayor de 16 o no sé cuántos hermanos, los ha sacado todos para adelante, ahora el marido que no la deja ni respirar, consigue convencer a los hijos, los dos hijos, de que la dejen, cuidado, apuntarse en las clases de manualidades con mi madre. Y a partir de ahí empieza el proceso y de lo que estamos hablando, enviuda y empieza a salir con mi madre. Y mi madre, vamos a ir de compra. Es una ropa muy triste, muy oscura. Tontería, ha muerto, tú has salido ganando. Y mi madre se pone así, y se te va a poner de luto. A comprarte esta regla. Claro, y ella un día digo, uy, angustia. ¿Qué te ha hecho? ¿Que te ha quitado 40 años de lo harto? Dice, he ido a la peluquería y me cambié el corte de pelo. Digo, está guapi. Bueno, unos cambios y con la excusa de las manualidades, quedaban una hora para merendar, a una hora antes a lo mejor, organizaban excursiones para ir a ver exposiciones de cualquier cosa. Esa mujer no había salido yo creo que no había salido de Loreto, ya no te digo de Cádiz, yo creo que no había salido de Loreto en su vida. Y el día que se montó en una barcaza para atravesar en San Lucas para ir a lo del Rocío, parecía que había ido en avión a... Muchas veces, disculpa que te interrumpa, hay que ponerlas también ante su espejo. Yo cuando empecé a trabajar esto, ¿a dónde vamos? Vamos ya a los centros de participación activa, a las asociaciones de mujeres, vamos ya a los centros de mayores. Y entonces no sabía qué hacer porque es que no se había trabajado esto nunca. Entonces salió un programa en Telecinco, que no me acuerdo cómo se llamaba. Era que cada semana salía el testimonio de una mujer maltratada, ¿vale? Sí, en Telecinco, Bueno, yo al principio no lo veía porque pensaba que me iba a enfadar. Digo, a ver cómo van a tratar el tema. Pero mira, una vez me dijo una amiga, míralo porque está bastante bien. Y es verdad, estaba bastante bien. No me acuerdo cómo se llamaba el programa. Mira que lo he usado, Y entonces, entre los muchos programas que había uno de una mujer mayor. Entonces yo lo que hice fue ir a la asociación, hacer con la mujer actividades y entre la actividad poner el documental. A partir de ahí
empezaron a soltar, porque se veían retratadas en ese espejo. Entonces ya en el debate del documental salía alguna tímidamente, a mí me ha pasado, yo conozco a una, y luego ahí, y poco a poco ibas ganándote su confianza y haciendo que hablara, y así es como detectábamos los casos y veíamos la situación que tenía cada una. Algo que creo que también que es muy importante en este tipo de que montan las asociaciones de vecinos, que normalmente son con subvenciones de los ayuntamientos y demás, es que normalmente son otras mujeres las que imparten los talleres, que tengan formación. Eso es fundamental. Para detectarlo, porque es con quien con la confianza, con la profesora de yoga, con la de no sé qué y un poco más. Entonces, ese es el primer paso de detección. Sí, el que los centros donde se hacen actividades lúdicas para mujeres, las profesionales tengan formación ayuda mucho. Pues si las formamos en género, ellas aprenden a detectar y comunican luego lo que se van encontrando en sus talleres. Eso es importante. Más fuerte, Gaby, que está al final. Acércate. Acércate. Que si hay estudios sobre estas mujeres que han sufrido violencia, si ellas reproducen en su intimidad familiar los roles adquiridos. Hombre, han educado a sus hijas en esos roles porque no conocían otros, indudablemente. Porque vamos a ver, todas las que estamos aquí, las más jóvenes, tenéis a lo mejor más jóvenes, quiero decir, de 40 o 30. Tenéis madres de 70 y 80. Vamos a ver si vuestras madres, por lo menos a mí la mía, nos transmitió los roles tradicionales. Lo que pasa es que ahora afortunadamente hay mucha formación en género y podemos salir de ahí, pero ellas no tuvieron la oportunidad. Yo siempre digo que es muy importante, hay una teoría de Victoria Sau, que es fue, porque murió ya, era una profesora de psicología de la Universidad de Barcelona, una feminista muy destacada, que me dio clase. Yo fui la primera promoción en España que hizo un máster de género, porque no había máster de género en la Universidad Española. Se convocó uno en Barcelona y allí fui yo como una loca a hacerlo y me costó el matrimonio. Me libré. Al final luego tú miras para atrás y dices, para bien. Y bueno, tuve la suerte de ser alumna de Victoria Sau. Entonces, Victoria Sau tenía una teoría que era que las mujeres, ninguna tenemos madre, todas somos huérfanas de madre, porque la cultura que nos transmite nuestra madre es una cultura patriarcal. Entonces, claro, entonces tenemos, muchas veces nos enfrentamos con nuestra madre porque nuestra madre representa todo lo que nosotras no queremos hacer. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues yo quería ser feminista, libre, independiente, estudiar carrera, ¿no? Y mi madre me educó para el matrimonio, ¿no? Y entonces todo lo que yo hacía estaba mal para ella, ¿no? Y entonces era una constante pugna y una relación difícil, ¿no? Yo me reconcilié con mi madre a partir de ahí, cuando entendí que mi madre era una víctima más del patriarcado y que aquello que me transmitía, que yo odiaba, era lo único que ella sabía y lo que ella entendía que era lo mejor para mí, porque a ella le dijeron que casándose y siendo una buena esposa es como una mujer, es como tiene que ser, y ella quería para mí eso, lo mejor. Entonces es importante reconciliarnos con nuestras madres, porque al fin y al cabo nos han transmitido lo único que tenían. Pero todas somos huérfanas de madre, y dice que solo existe las mujeres que no son huérfanas de madre, son aquellas que han recibido de sus madres un mensaje no patriarcal. Yo di un taller una vez en Granada, ya fue mi hija que estaba estudiando en la universidad del taller y dice, uy, ahora me he enterado que tengo madre. Porque indudablemente yo no le había dado ese tipo de educación. Entonces, no es que no somos madres en cuanto que cuidamos, parimos, amamantamos, pero no le hemos transmitido a nuestras hijas más que una cultura patriarcal y un sometimiento al patriarcado que nos somete a nosotras mismas. Cuando somos capaces de transmitirle otras cosas, ya somos simbólicamente madres, porque una cosa es la maternidad, el cuidado, y otra cosa es el inculcarle a nuestras hijas esa idea de libertad, ¿no? Y de que son personas que tienen que desobedecer todas esas ideas patriarcales que nosotras hemos mamado. Hay que enseñar la desobediencia al patriarcado. Igual las madres de la edad de la mía, madres sin tener... Eso no existe. Pero bueno, es una opinión personal, ¿eh? No, yo por ejemplo solo entrecomillado, pero que simplemente porque le tocaba y a lo mejor ella...
ellas cumplían un guión de vida que les dio el patriarcado y no les quedaba otra, porque tenían que hacer ese guión para poder sobrevivir en una sociedad que era absolutamente hostil a las mujeres. Y aún así, las mujeres mayores que hemos vivido, yo nací en los años 50, pero que han vivido en los 50, 60, 70 o en los peores años del franquismo, se pueden llamar dichosas a como han vivido en la Edad Media o en otras épocas de la historia donde el sometimiento ha sido mayor, ¿no? Que, en fin, que bueno, afortunadamente yo creo que el feminismo ha supuesto un avance espectacular. Esperemos que no llegue la ultraderecha y nos vuelva a meter otra vez en las fosas de la oscuridad y el sometimiento. No pasarán. Bien, ¿alguna cosita más? Carmen Ruiz Rebollo el primer día puso una foto de Ana Orantes. Sí. Entonces yo creo que hay que recordarla siempre. En España, Ana Orantes, el caso de esa mujer que había sufrido 40 años de violencia, que había parido 11 hijos, que había sido violada, bueno, imaginaos, y que murió quemada, torturada. A partir de ella fue cuando en España empezamos a cambiar. Totalmente. Y decía Carmen, es que cuando Ana Orantes hablaba, millones de mujeres se sentían reconocidas en la vida que ella había tenido, y fue tan valiente que le costó la vida. Entonces yo creo que tenemos que nombrarla siempre, Ana Orantes, no olvidarla, porque hay generaciones jóvenes que le dicen Ana Orantes quién fue y no tienen ni idea. Y eso fue un hito en la cultura y en las políticas de igualdad de este país. Hombre, la ley de violencia de género salió a raíz de eso, 4 años después. ¿Alguna preguntita más? ¿O algo que queráis opinar? Dime. Yo quería saber que probablemente sí, pero si en el estudio que habéis estado realizando se han dado casos de mujeres que, aunque ustedes la habéis demostrado que han sido víctimas de violencia de género, ellas lo han estado negando porque no lo consideran. Entonces, cuando ellas lo niegan, ¿cómo habéis conseguido, qué paso habéis seguido para que ellas finalmente se den cuenta de que sí y hagan por moverse para cambiar? Bueno, ya le he dicho, ponerlas muchas veces delante de un espejo. Entonces hemos puesto muchos casos, muchas situaciones, y entonces al final terminan reconociéndose en esos casos. Y aunque públicamente no lo digan por vergüenza, pero tú te das cuenta de que eso está calando. Porque yo he dado muchos cursos y he formado a mucha gente en temas de género. Bueno, pues empecé, me parece que fue en el año 99, a formar a promotoras de igualdad y dinamizadoras de igualdad, ¿vale? Y entonces, normalmente empezamos en una época en que se empezaba a demandar personal especializado en igualdad en la administración pública, ¿no? Y entonces, pues la gente, no todo el mundo podía hacer un máster, entre otras cosas, pues no había máster. Que ya te digo, la primera promoción fue la que yo hice y la hice en el 94. Entonces, la gente necesitaba formarse en igualdad. Entonces, tú sacabas un curso de promotora de igualdad, que lo sacaba la administración pública. En el Ayuntamiento de Cádiz hicimos varios, el primero fue en el 2004. Entonces, la gente, chicas jóvenes, que habían hecho carreras relacionadas con lo social, se apuntaban ahí para tener una especialización que les proporcionara un empleo, ¿no? Y entonces, pero no venían porque tuvieran conciencia feminista, ni muchas veces ni porque estaban por la igualdad. Bueno, voy aquí y porque ahora se ha puesto de moda la igualdad y están ofreciendo puestos de trabajo de trabajadora social que tenga un curso de igualdad. Pues ahí me apunto, ¿no? Y entonces sí que yo hago una labor, y hay algunas alumnas mías ahí, que saben que es verdad, Carmen Repullo también, que fue alumna mía. Yo hago una labor de crearles una conciencia de género a través de aprendizaje por descubrimiento. Yo no doy discursos. Yo no doy clases tradicionales, yo les pongo frente al espejo, ¿no es así, Ana? Y ellas descubren por sí mismas las desigualdades, las opresiones. A las 3 semanas, aquello se ha dado la vuelta como un calcetín. Aquellas que decían, yo no soy feminista, yo estoy por la igualdad, pero no soy feminista, empiezan a tener un sarampión de feminismo, y eso es lo mismo que hemos hecho con las mujeres mayores. Y muchas, por la vergüenza, por el pueblo, por el que no dirán, no se manifiestan, pero tú la ves en sus caras, en sus expresiones, en sus gestos, en como cuando habla una, hacen así con la cabeza, de que les está calando el mensaje y que están tomando conciencia de esa desigualdad. Y muchas veces no, porque claro, es como el lenguaje y el sexismo. Por ejemplo, a mí es la piedra de toque más difícil, la del lenguaje.
porque la gente se resiste a cambiar el lenguaje. Entonces yo no doy nunca en mis cursos, nunca doy un discurso y digo que el lenguaje es sexista o no lo es. Porque es tu opinión contra la mía. Ni yo te voy a convencer a ti si tienes las ideas claras, ni tú me vas a convencer a mí. Yo las pongo frente al diccionario, y les doy diccionario, pero diccionario no uno solo, el de la Real Academia, el de María Moliner, el de Julio Casares, y empiezan a buscar en el diccionario. Cuando ven lo que hay ahí, empiezan todas, esto hay que cambiarlo, esto no puede ser, esto es una discriminación. ¿Es así o no es así? Entonces hay que utilizar mucho el aprendizaje por descubrimiento, menos discurso y hacer que la gente piense. Y entonces muchas veces a esa mujer hay que hacerla pensar, no señalarle, decirle, tú eres una víctima. No, que ella vea, se vea a sí misma en el espejo y descubra, esa del documental soy yo. Porque parecido a lo que está contando el documental me ha pasado a mí. Y muchas veces se utiliza, porque se utilizan documentales, testimonios, películas, un montón de cosas en las que a la larga ellas se ven reflejadas. A lo mejor en su vida han visto una película protagonizada por una víctima de violencia de género, donde se narra una situación y la ven por primera vez en el taller y ven el documental y leemos un texto y leemos una carta y leemos una pequeña novelita, un relato, una poesía de mujer maltratada, y entonces empiezan a llegar de mensaje en mensaje, empiezan a identificarse con todos esos mensajes y ya es que no pueden negar la evidencia. No sé si me entendéis. Bueno, muchas gracias. Vamos a Gracias a vosotras por invitarme.